Y para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Cuestas. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, hoy sacabas a lo largo de esta semana esa noticia donde ya Pedro Sánchez ha puesto de rodillas para calmar a la bestia catalana y ofrecerle pues ese cupo Basque Light para intentar estar un minuto más en el poder, ¿no? Sí, totalmente. Yo es que ya no llego a saber muy bien qué parte tiene mayoritaria, si es la parte de deslealtad y de estar ofreciendo cosas que constitucionalmente son una barbaridad, o directamente la parte de imbecilidad, porque evidentemente, perdón, y en el tono en el que se encuentra, perdón, en estos momentos el golpismo en España, no van a aceptar una cuestión económica, es una cosa absolutamente evidente. Pero bueno, ahí está Pedro Sánchez y Miquel Iceta, porque lo han hecho a través del PSC, está plasmado de hecho en un documento que nosotros incorporábamos en OK Diario, le llaman Catalunya, obviamente, Catalunya 2019, con lo cual incluso están poniendo fecha a cuándo realizarían este traspaso, esta cesión o esta alteración de todo el sistema de financiación de todas las comunidades. Y sería darle un trato muy parecido al del cupo vasco, al del sistema de concierto económico que tiene el País Vasco y que tiene Navarra. Digo muy parecido porque no llegaría a la magnitud total, sobreentiendo que ellos de esta manera pretenden esquivar o pretenden eludir el cauce de transformación constitucional que esto implica y que considerarían que de esa manera podrían realizar una especie de salvedad sin llegar al rango constitucional y evitar el tener que transformar la Constitución. Pero es una auténtica barbaridad por una cosa que va a entender la audiencia rapidísimo. Es decir, en estos momentos el sistema de solidaridad de las comunidades autónomas con menos recursos vive realmente de dos comunidades. O sea, hay dos comunidades que realmente aportan fondos, luego está Baleares, está La Rioja, que de vez en cuando aportan, pero aportan en una cuantía que no es representativa a efectos de poder mantener y de poder sostener el esquema de solidaridad entre regiones. Las dos comunidades son Madrid y Cataluña. Madrid está aportando aproximadamente unos 16.000, 17.000 millones en saldo neto y la comunidad catalana está aportando 8.000, es decir, la mitad. Hay que explicar que esto que se aporta no lo aporta Cataluña como tal, ni Madrid como tal. Como son dos comunidades autónomas más ricas, tienen una mayor concentración de rentas más altas y, por tanto, pagan más. Pero esas rentas no pertenecen a Cataluña. Son contribuyentes españoles, punto final. No existe una determinación como contribuyente catalano o madrileño. Bueno, si tú aceptas eso que está planteando o se pone en marcha lo que está planteando Pedro Sánchez, una de las dos comunidades autónomas deja de aportar o pasaría a aportar una cantidad nimia. Esto significaría que para mantener el esquema de solidaridad con Castilla-La Mancha, con Andalucía, con Cantabria, con Galicia, con Extremadura, con Murcia, para conseguir mantener ese esquema de solidaridad, o la comunidad madrileña, es decir, los contribuyentes madrileños, pasan a incrementar su aportación, es decir, se les incrementan brutalmente los impuestos, o directamente no es posible alimentar el sistema de solidaridad. Para que nos hagamos una idea, los 8.000 millones que aporta Cataluña coinciden al milímetro con los 8.000 millones que recibe Andalucía en saldo neto. Esto significa literalmente que alguna de las comunidades autónomas, o todas ellas, una parte proporcional, se quedan sin una parte de la que necesitan para mantener sanidad, educación, servicios sociales, etcétera. Eso es con lo que está jugando Pedro Sánchez, eso es lo que está ofreciendo. O sea, yo sé que si la gente lee la noticia y dice el pacto fiscal, o sea, son términos complejos, ¿vale? Lo que está detrás de eso, lo que está debajo de esa historia, es que Pedro Sánchez está empezando a jugar con dejar sin fondos el sistema de solidaridad entre comunidades autónomas españolas. Y cuidado, porque además es que muchas de ellas, casualmente, porque esto ya entra en fase de suicidio político, son votantes del Partido Socialista. Bueno, ya en Andalucía ya no lo podemos decir, pero lo cierto es que tradicionalmente han sido viveros muy importantes de voto socialista. Es decir, que por permanecer en el poder está dispuesto a fastidiar el esquema de solidaridad entre regiones, a beneficiar a comunidades que disfrutan de más fondos y perjudicar a las que tienen menos, a dejar sin fondos partidas como la sanidad, la educación o los servicios sociales, donde menos recursos tienen, y está dispuesto incluso a destrozar a su propio partido y las expectativas de voto de su propio partido. Carlos, todo esto significaría que se crearía un consorcio tributario donde Cataluña pues, recogería sus propios tributos, ¿no? ¿Esto cómo afectaría de alguna forma al conjunto? Bueno, ya lo has explicado muy bien, pero ¿cómo afectaría también a ese plan que tienen los sediciosos de crear su propia hacienda propia, que prácticamente se la pone, pues, como se la ponían a Felipe II, ¿no? Exacto. La cesión que pretende hacer tiene dos puntos. Punto uno, el que hemos explicado, se les rebaja la aportación al sistema de solidaridad nacional. Pero punto dos, que es delicadísimo, los cuerpos de inspección de la Agencia Tributaria Catalana, de la Hacienda Catalana, pasarían directamente a tener conocimiento y actuación en todos y cada uno de los impuestos.
Hasta ahora, estos equipos de inspección pueden colaborar en dar información, pero quien desarrolla la inspección del impuesto de la renta, del IVA, del impuesto de sociedades, no son ellos, sino que es la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la AEAT, es decir, la Hacienda Nacional, por decirlo de alguna manera. En el momento en el que metamos a esta gente a que tenga el conocimiento, el control, los datos censales, los datos de los contribuyentes, los números de cuenta corriente de todo, las cuentas de resultados de las empresas, etcétera, etcétera, su impacto fiscal, automáticamente les hemos dado la llave para que el próximo intento de golpe de Estado que realicen lo realicen con conocimiento para crear su propia hacienda y saber cómo recaudar y mantenerse. O por lo menos eso creen ellos. Sería una ruina exactamente igual, pero podrían mantenerse 3-4 meses y sobre todo van a tener el conocimiento como para pensarse que pueden dar el paso hacia la independencia. En las grabaciones que realizó la Guardia Civil había unas llamadas y unos cruces de información muy importantes entre Jové, entre Junqueras, entre Marta Rovira, en los que hablaban de que en los últimos meses, justo antes del 1 de octubre, ellos pasaron a ser conscientes de que iban a quebrar Cataluña en caso de continuar. Pese a eso continuaron, son así de animales, vamos a decirlo llanamente. Pero es que en este caso ellos se creerían que con ese conocimiento y con esos datos pueden mantener una hacienda catalana. Por lo tanto, estaría Pedro Sánchez dándoles una información que les va a animar a realizar un nuevo golpe de Estado. Es una barbaridad. Esta gente pasaría a tener datos vitales. Esta gente pasaría a poder extorsionar a las empresas fiscalmente. Pasaría a tener conocimiento cruzado, porque lo han hecho ya, con determinados sistemas de marcaje político y podría cruzarlo con los datos fiscales, con lo cual sabría cómo apretarle las tuercas a cada una de las empresas. Y cuidado, una cosa que ha ocurrido en el País Vasco y que en estos momentos, de hecho, lo está analizando ya la justicia. Vamos a ver, incluso en el caso de que no materializaran esa independencia, el País Vasco ha desarrollado sistemas de cortafuego fiscal de manera sistemática. Lo traduzco. Es decir, a las empresas amigas las han tratado de maravilla, porque tenían la posibilidad de bloquear la actuación de la agencia tributaria. Si se sigue avanzando por esta senda que les está ofreciendo Pedro Sánchez, querría decir que en Cataluña pasamos a tener el mismo problema. Es decir, que les damos la herramienta para que ellos sean los que seleccionen a qué empresa se inspecciona y a cuál no. Bueno, teniendo en cuenta el sistema de mercado político que hay en Cataluña, ¿alguien tiene alguna duda de que iban a ser inspeccionadas de forma mucho más dura las empresas que se hubiesen posicionado en contra del nacionalismo? Es decir, podrían tener incluso un sistema de inspección fiscal ad hoc para fines políticos. Y esos fines políticos son destruir España. Todo un derecho de pernada que tendría la Generalitat catalana contra las empresas que no se postraran a sus pies. Carlos, muchísimas gracias por haber estado hoy en el Mundo al Rojo y te vemos mañana, domingo, a las 10 de la noche, seguramente que con muchas exclusivas que nos traerás, ¿no? Claro que sí. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Carlos.